Buenas noches. Les voy a mostrar, como bien les comentó, hay un tema espiritual. Nosotros ya estamos terminando 2 series. En la primera serie hablamos mucho de que prácticamente el neuromarketing, las ventas, la economía, todo se enfoca en nuestra mente. Todo se enfoca en los temas emocionales, en las necesidades que nos crean, que realmente no necesitamos, pero nosotros caemos por estímulos emocionales. Eso aprendimos en la primera serie. En la segunda serie, las herramientas que utilizaban, que eran todos los medios de comunicación y toda la gente que está metida dentro de esos medios de comunicación. Y hoy vamos a hablar específicamente de esa gente que estuvo dentro de los medios de comunicación y que ahora nos van a explicar cómo es que ellos obtuvieron todas esas destrezas, esos talentos, esos dones. Quiero que también sepan un poco cómo se va a desenvolver esta serie durante todo el seminario. Vamos a tener 5 eventos de esto. Hoy vamos a hablar de la muerte del artista. Dentro de 12 años vamos a hablar del poder que tiene el ocultismo. Luego vamos a hablar de la actividad paranormal. Vamos a pasar al abismo para mayo. Y por último, en junio vamos a estar terminando con la batalla final. Hasta dónde nos lleva todo esto, esta guerra espiritual que realmente absorbe todo el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí en la introducción, las tragedias de los famosos. Todos conocemos a Mozart, nos los enseñan en el colegio, pero Mozart a sus 35 años se muere de una causa que es misteriosa, nadie sabe, o sea, se sabe que murió de una manera muy deprimente, porque realmente el día de su funeral solo asistió su esposa y su perro, o sea, nadie más asistió a su boda. Y cuánto no compuso, cuánta música no dejó para el mundo, pero para él su vida no fue muy buena. Tenemos a Van Gogh. Van Gogh, todo el mundo sabe su historia. Él a sus 37 años se suicida, pero es misteriosa su muerte hasta el día de hoy. Esto fue en el año de 1890. Es más, él estaba muy enamorado de alguien que no le hizo caso y le mandó su oreja realmente por eso. Y obviamente después se paró suicidando. Luego tenemos a Edvard Munch. Él es muy conocido por esta obra que ustedes pueden ver aquí al lado derecho, que se llama El Grito. Representa cómo él se sentía sentimentalmente y emocionalmente. Y tiene otra después de esa que se llama Ansiedad. Y si ustedes ven la pintura, realmente pueden llegar a causar ansiedad ver cómo él dibujaba esas caras. En 1908 él entra a un psiquiátrico y luego ahí muere. Después tenemos a Gaudí. Gaudí es muy famoso por Barcelona, por la Sagrada Familia, la iglesia que él está construyendo. Pero lo interesante de la vida de él es de que también tenía una amada que amaba, pero era monja. Entonces no podía estar con ella. Y después pasó un tranvía y lo atropelló en el año de 1926. Y eso que ella estaba algo grande y aún así fue algo muy trágica su muerte. Tenemos a Pollock. Él inventó el estilo de dripping en el arte abstracto. Y muere en un accidente de carro a sus 44 años, en el año de 1956. Porque iba en condiciones de alcohol, entonces por eso se descarriló y murió. Tenemos a Jim Morrison de The Doors. Aquí, si se dan cuenta, vamos subiendo cada vez época por época. Él fue uno de los integrantes de una banda que se llamaba The Doors, una banda psicodélica. Muere en el año 1971 de manera no muy clara en Francia. Imagínense eso, él estaba en su apartamento y muere ahí, y las únicas personas que dieron testigo de que murió fue un policía y su novia, nadie más. Tenemos a John Lennon, que John Lennon es muy conocido por los Beatles, y él fue asesinado por un fan obsesionado con él en el año de 1980. Entonces, ¿habrá sido un fan obsesionado con él? ¿O realmente alguien lo quería matar? Es muy conspiranoico esto, ¿verdad? Pero a la larga siempre mantiene una línea a todos los artistas de por qué siempre les está pasando cosas malas. Seguimos con Kurt Cobain, uno de los vocalistas y fundadores de la banda de Nirvana. Él se suicida de manera bien sospechosa con un escopetazo en el año 1994. Y pongo sospechosa porque supuestamente se cree que él estaba muy drogado, pero al mismo tiempo estaba escribiendo una carta con una letra súper clara, una carta suicida, y después se pega un escopetazo. Pero si dicen los forenses, es muy difícil estar muy drogado, escribir una carta y todavía meterte una escopeta. Todavía una pistola hubiera sido más sencillo. Entonces hay muchas dudas de qué es lo que realmente sucedió
con este integrante. Tenemos a Tupac, que él fue un rapero muy conocido, muy famoso. Él muere dentro de una balacera en un carro y hasta el día de hoy todavía no se sabe qué pasó ni quiénes son los culpables. O sea, se sigue investigando el hecho. Y esto fue en el año 1996, 2 años después del de Kurt Cobain. Bueno, saltamos un poquito más reciente, tenemos a Avicii. A todo esto, un dato curioso. La palabra Avicii, como la de Nirvana, todas vienen del budismo, todas vienen de espiritismo asiático. Entonces todo hay un enlace muy detrás ahí, un enlace oscuro que todavía no entendemos qué es lo que sucedió. Y según los reportes dicen que él se suicidó con cortes en sus venas de una botella rota. Y por último, y de lo que vamos a enfatizar hoy, hay muchos más, pero del que quiero enfatizar es de Taylor Hawkins, que fue el año pasado, el baterista de los Foo Fighters. Muere en Colombia por mezcla de varias drogas, produciéndole un paro cardíaco fulminante. Dicen que su corazón era el tamaño de casi de un balón. Pero lo interesante está de que la disquera fue el primero que lo encontró, los paramédicos de la disquera, cuando la ambulancia ya iba directamente, y los de la disquera dijeron, no, él ya está muerto. Dios, pero vamos a atenderlo, no, ya está muerto. Y la lista sigue. Entonces tenemos muchas personas famosas que realmente uno no entiende. Hay dos cosas. Uno no entiende por qué le pasan eso. Y número dos, porque hay tanta gente que anhela ser como ellos sabiendo todo el historial que existe. Pero ellos son las personas que nosotros aspiramos a ser. Entonces, número dos, proceso que los hizo famosos. Entonces, ellos tienen unas similitudes en todos estos difuntos. Y ellos tienen 4 puntos súper importantes. Número 1, son talentosos. Ellos ya tienen dones. Y entre sus talentos, ellos deben de poder tener buena voz, personalidad y actitud. Número 2, son personas muy emocionales. Deben poder expresar fácilmente las emociones para aumentar la sensibilidad del público objetivo, para que el público objetivo se identifique con estos famosos. Número 3, tener buenas conexiones en este mundo. Deben estar bien conectados con familiares o amigos dentro de la industria del cine o la música para ser seleccionados. Si no, no. También lo hemos visto con los American Idol o la Academia o esos tipos de programas que han sacado, que también así es como han venido reclutando personas. Y por último, que son muy viciosos, todos están metidos en muchas adicciones, casi siempre, pero es importante para poder lograr buenas actuaciones y buenos performances, porque si no, no van a poder expresar cosas que no podrían hacer estando sobrios, cual es muy raro. Entonces, aquí en Hollywood, ya hablamos en la vez pasada en la serie del Metaverso, que en la serie del Metaverso hablamos de cómo era todo el proyecto de MK Ultra y sobre todo el específico, el proyecto La Mariposa Monarca dentro de esto, que consistía en la vida de una mariposa hasta que muere. Y lo mismo pusimos con el caso de Britney Spears. Britney Spears empezó como una adolescente tierna, dulce, una chica que es virgen, pero poco a poco la van llevando a un punto donde la persona que se identifica con ella, mientras ella hace algo, la gente empieza a imitarla. Y la llevaron hasta un punto donde la chava hasta hoy en día todavía no sabemos si está loca o no. Y por último, hasta en el 2007, que realmente ella se iba a rapar porque ella estaba como que desesperada de lo que le estaba sucediendo. En el 2008 aparece una nueva, Katy Perry. Eso no para, eso sigue. Por lo tanto, veamos un video de cómo está Britney Spears y qué fue lo que le hicieron realmente. I noticed last week you had the most adorable, pretty eyes. Do you have a boyfriend? No, sir. Why not? They're mean. Boyfriends? You mean all boys are mean? I'm not mean. How about me? Well, it depends. I get that a lot.
rough year. You've had a year that would test a lot of people. Illness in the family. A breakup. This spasm of publicity about what happened from Mexico to London. It was pretty rough, yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Brittany. Yeah, it was a weird time. Ew. I'm embarrassed. Can we stop this? Como podrán ver, parte del proyecto de MK Ultra les crean varias personalidades, varios alter egos, porque si no, no pueden hacer el performance que ellos buscan. Si ellos entran a estar sobrios en escena, la misma Beyoncé lo dice en otro video, yo no soy la que salgo a cantar, es Sasha Fierce. O sea, no es Beyoncé como tal. Entonces, si tiene un alter ego que se llama Sasha Fierce, ¿qué quiere decir? Que la persona sale, hace el performance y cuando regresa ni siquiera se recuerda que hizo el performance, hasta que solo ve el video. Pero aquí la pregunta interesante ¿es otra personalidad o es algo que está manejando a la persona? Como en el caso de Britney que pudimos notar ahorita, los van en un proyecto donde los están creando múltiples personalidades o realmente les están metiendo diferentes tipos de temas espirituales. Entonces, esta es la parte interesante porque ¿cuál es el precio de la fama? Veamos lo que sucedió con la familia Manson. Whatever it is you're a part of. I'm brand new. Everything I do is always brand new. Feel blame,
Are you mad? Do you feel like Woosh Bob Francis? Interesante esto porque si ustedes ven algo en la forma de actuar de Charles Manson era muy parecida a la que estaba actuando Britney Spears también. Y prácticamente él lo que hizo fue apoyar a estos jóvenes a ejecutar algunos actos que él no hizo, pero los mandó a hacer. ¿Pero cómo? El FBI tuvo también otro encuentro donde mismos agentes de FBI mataron gente y fueron a buscar en los síndromes forenses que hacen, donde pueden analizar qué tenían, si tenían estupefacientes o algo, porque eran mismos agentes de FBI peleando contra policías y los policías los mataron. Y resultó ser que estos agentes de FBI no tenían ningún solo estupefaciente, pero sí encontraron algo que tenían todos en común. Habían hecho un ritual antes de ejecutar todo eso. Entonces estamos hablando de que estas personas, antes de poder hacer la muerte de unos famosos que tuvieron que matar en Beverly Hills, obviamente el clan de Charles Manson hizo su ritual y luego fueron a meterse a estas casas. El punto de aquí no quiero enfatizarlo tanto en Charles Manson, sino en Roman Polanski, porque él mató a este Charles Manson y su familia mataron a la esposa de él, que se llamaba Sharon Tate, y a todos los amigos que también eran dentro del círculo de Hollywood. Y prácticamente lo que querían hacer era poder promover una guerra racial entre negros y blancos, que nunca sucedió, porque eso era lo que sentía Charles Manson que tenía el llamado de hacer. Lo interesante es por qué Roman Polanski en ese momento se encontraba fuera de su casa y él estaba en Londres. Él era el único que dicen que se salvó de que lo mataran. ¿Se salvó o es parte también de todo esto? Porque al final todos están dentro de Hollywood. La pregunta es cómo Charles Manson también llegó a Hollywood. Porque Charles Manson era el hijo de una adolescente prostituta. Él creció muy pobre, estuvo metido en un montón de crímenes, se dedicó a cantar y de repente tuvo conexiones con el baterista de los Beach Boys y tuvo conexiones con gente que lo llegaron a introducirse hasta la casa de Roman Polanski. El tema es de que también Roman Polanski hace cosas bien interesantes. Por ejemplo, él es un ganador de Oscar por la película El pianista. La familia Manson le dio muerte a su esposa, que era la actriz en ese momento Sharon Tate, que se encontraba embarazada de su hijo. Actualmente presenta cargos por violar a menores de edad. Y los cargos son sustentables, o sea, están bien justificados. Entonces, todo este lugar de Hollywood, también Charles Manson hacía lo mismo, buscaba mujeres muy pequeñas. Porque todos siguen un parámetro y todos tienen algo en común. No es que se diferencien, que ese es loco, el otro es loco. Aquí hay algo y aquí todos los hilos están atados. Por ejemplo, esta es la inspiración por Manson. Charles Manson realmente admiraba mucho a los Beatles y por eso es que en una parte de la muerte pusieron Helter Skelter, que eso significa una canción de los Beatles. Y él también era bien amigo del baterista de los Beach Boys. Luego tenés a Marilyn Monroe, que recordamos que ella fue la primera MK Ultra, la primera mariposa monarca. Y lo interesante es que Marilyn Manson se pone el nombre de estos dos famosos, de Marilyn Monroe y de Charles Manson, casualmente los dos más metidos dentro del MK Ultra. Entonces Marilyn Manson también tiene mucha influencia sobre la iglesia satánica, él no lo esconde. Por eso es que él sigue mucho los libros de Aleister Crowley, de Michael Aquino. Aleister Crowley es un esotérico, Michael Aquino, él fundó la iglesia satánica, y Anton LaVey, él escribió la Biblia satánica. Entonces Marilyn Manson tiene mucha referencia de ellos, se ponen los nombres de estos de MK Ultra, y hasta el día de hoy la música que compuso Charles Manson ha sido inspirada por Guns N' Roses, System of a Down y otras muchas bandas más. O sea, si uno piensa que él es loco,
y que está en prisión con condena perpetua, ¿qué podemos pensar de todos los que le rodean? ¿Y cómo es que todo esto va a llevar a un mismo punto? Entonces, aquí es donde empieza todo, el origen de la falsa creatividad. Entonces les voy a comentar el caso de Taylor Hawkins, que era el que quería enfocarlo realmente. Un mes antes de su muerte lanzaron la película Estudio 666. Si ustedes, hay algo interesante de la banda Foo Fighters, el integrante Dave Grohl era parte de la banda de Nirvana y estuvo cuando se murió Kurt Cobain. Luego jaló a este baterista que venía de otra banda que se llamaba Alanis Morissette y también ahora murió el año pasado. Coincidencia, no sé, porque como les digo, todo eso no hay fundamento hasta el día de hoy, pero la película que dejaron sí puede explicar un montón de cosas. En la película, esta es una escena de la película, él quiere inspirarse por una nueva canción, entonces lo posesiona un demonio y el demonio como que le da la canción interesante, la que va a ser el hit. Y él no puede descubrir, no se recuerda de la canción, pero sí se recuerda del símbolo y pone este símbolo. Y dice que solo a través de ese símbolo va a poder sacar la canción que tiene en su mente, que va a ser un éxito para el disco que va a sacar. Pero lo interesante de este símbolo que él pone ahí, aquí lo pone en la portada del álbum que él va a sacar, es el mismo símbolo del libro de hechicería y de magia de Aleister Crowley, por el mismo que también se inspiraron los satanistas y Marilyn Manson, y él también lo pone ahí, como que diciendo, de aquí yo obtengo mi creatividad. En la misma película hay una escena donde él supuestamente mata a uno de sus compañeros de banda y se lo come. Todo para que sepa, todo esto es actuado, no van a creer que es real. Y por último, llega con el baterista de la banda y le dice, toca, pero no lo dice con voz de él, sino que con voz de posesión. Y una vez que toca él, le tira el timbal y lo mata. Lo interesante es que este disco pone una fecha y dice, el 25 de marzo vamos a lanzar este álbum. Resulta ser que el 25 de marzo muere Taylor Hawkins en la vida real. Entonces ahí es cuando uno dice qué es lo que están realmente tratándote de decir, y son muy obvios y son muy directos. Y lo dice en una parte de la película que dice, el diablo es el que tiene el control de rock and roll. Entonces, en conclusión, la película literalmente te dice que el arte viene del diablo. Y por eso es que vimos toda la línea de los famosos, toda su línea trágica, toda su creatividad, toda su inspiración. La palabra inspiración viene de in spirit, dentro del espíritu. ¿De dónde obtienen su inspiración? ¿Del Espíritu Santo o de otros espíritus? Y aquí te lo están declarando. Y prácticamente la vida de ellos son trágicas. Miren solo el caso de Aaron Carter, que acaba de morir el año pasado. This is Aaron Carter. I want to verify that this is actually my GoFundMe page. There's been a lot of misdirection that I've had to do in order to protect myself from being the silence breaker for my brother, who is a rapist. And now they're after my life. My whole family is after my life. And they're setting me up. And Sony Records owes me $3.5 million. And they don't want to pay me. And it would be in their better interest, just like Michael told me. And Brad Paisley, who sued Sony Records for $10 million. They owe me money and they're trying to kill me off. And I'm begging you and I'm pleading you, help me raise $100,000 as soon as I can so I can move to an undisclosed location where I am safe. My realtor won't sell my house. They're all involved in this and they're trying to keep me there. They had cops come and check for a rope in my garage saying I wanted to hang myself. So please trust what I'm saying and please donate. Aunque prácticamente dijo Aaron Carter, es que la misma disquera lo quería matar. Y luego aparece muerto y lo declaran como suicidio. Lo interesante es que apareció muerto en el baño. Como apareció la cantante de The Cranberries, como apareció supuestamente Jim Morrison, como apareció supuestamente Chris Cornell, como apareció todos los que les estoy diciendo son famosos de bandas que han aparecido muertos y todos por suicidio. Y él mismo está declarando, deme dinero porque me congelaron las cuentas, necesito salir, todo el mundo está involucrado y me quieren matar.
Estas personas tienen demasiado poder, los que están dentro de Hollywood. ¿Y quiénes son los que le están dando ese poder? Eso no quiere decir que no hayan artistas que se hayan suicidado. Hay de 3 formas en las que mueren todos estos famosos. Se suicidan, los matan o mueren trágicamente. Ahorita vamos a profundizar un poquito más de este Aleister Crowley, que él tiene demasiada influencia dentro de Hollywood. Many of you have probably heard of Aleister Crowley, right? So I kind of want to just set the stage with this. If you don't know that much about Aleister Crowley, he's kind of like the modern version of the most occultic person. He used a lot of magic and sorcery, and Hollywood's been obsessed with this guy for a long time. He was on the Beatles cover. There's a lot of connections between modern day movies and his writing, but Can you define the occult in like a sentence? Sure. The occult is really using supernatural means, magic, spells, sorcery, and specifically to get what you want in this world. A lot of what we heard from Leah and her talking about the New Age movement is really like the secret, dealing with thinking about yourself and how you can manifest those things. This is kind of like that, but with sort of like up a few notches kind of a thing, you know? So he wrote a book called Magic and Practice and Theory. Listen to what he says. There are 3 main methods for invoking any deity. So you want to invoke a god into your life. He said the third method is the dramatic and perhaps the most attractive at all. Certainly it is to the artist's temperament, for it appeals to the imagination through his aesthetic sense. Let me put that in layman's terms for you. If you want to invoke a spirit into your life, he's saying that one of the 3 great ways to do this is through acting. And it's interesting that Hollywood is very into this guy. Socrates, you know, he wrote a lot about the muse. What is a muse, do you know? An inspiration, right? It's an inspiration. Like, yeah, what gives you your inspiration? And this is what he says. In like manner, the muse, first of all, inspires men herself because they are inspired and possessed. They are simply inspired to utter that which the muse impels them to do. And you talked a little bit about this on the show. You know, it's like, you know, you've got these voices that are talking to you and inspiring you to do this or to do that, right? So Socrates is saying the same thing. For not by art or by knowledge do you say what you say, but by possession. Wow. Interesting idea that he was bringing out. Es interesante. Y para explicarles un poco, aquí están declarando que en el mismo libro de este Aleister Crowley menciona que es importante estar poseído para poder tener nuevas ideas e influir en la música, en el arte y en la televisión. O sea que prácticamente, y Hollywood lo tiene como que fuera el santo padre a él. Y si lo toman como referencia, entonces todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros hasta leemos en novelas, ¿de dónde viene la inspiración entonces? ¿Viene de Dios? ¿O viene de otro lado? Entonces, solo para que vean en qué estaba involucrado este Aleister Crowley, él era parte de la orden hermética de la Golden Dawn. Fue fundada en el siglo XIX y se enfoca en la práctica de, escuchen bien, de la magia ceremonial y la exploración espiritual. Algunos de sus miembros notables incluyen a Aleister Crowley y William Butler. Luego tenemos otro lugar así, diferente, pero ya fue fundado en el siglo XX, que se llama el Otto, que es la orden del templo, del Oriente. Es una organización esotérica fundada en el siglo XX que se enfoca en la práctica de la magia ceremonial y la exploración espiritual. Regresamos a lo mismo, solo que en diferente forma. Luego se vuelve a fundar otra, solo que un poquito más cercana, en el año de 1928, que se llama los Fraternitas Saturni. Es una organización esotérica alemana que fue fundada en 1928 y otra vez lo mismo, la magia ceremonial. Tenemos otra que hasta las iniciales son interesantes porque habla de Argentum Astrum. Esta fue fundada por él, por Aleister Crowley, y otra persona que se llama George Cecil en el año de 1907. Se centra en la práctica de la magia ceremonial y la exploración espiritual nuevamente. Y por último, de las personas que se inspiraron de Aleister Crowley, está Michael Aquino y Anton LaVey, los que fundaron las iglesias satánicas. Y tienen un templo que se llama el Templo de Set. Es una organización esotérica fundada en la década de 1970 que se centra en la práctica de la magia y la filosofía espiritual. Y esta filosofía espiritual es algo que vamos a ver en nuestro contenido de nuestra serie, donde entra, y me adelanto un poco, donde entra la New Age, la nueva era. Mucha gente hoy en día está cayendo en eso. Y todos sus fundadores vienen de esta misma línea.
¿Por qué nos quieren fomentar eso? Nos los venden como una práctica. Mira, hacer yoga, qué bonito hacer el ejercicio es. Sí, pero ¿de dónde viene esa práctica? Es una práctica mágica, ceremonial y filosófica. ¿Qué dice la Biblia? Veamos en Isaías 47:9. Dice, estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día. Pérdida de hijos y viudez vendrán sobre ti en toda su plenitud a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos. Obviamente aquí hablaba de un contexto específico en ese momento, pero es interesante porque cumple con muchos de los famosos, muchos sobre todo de los pintores de esa época, sufrieron de eso. Perdieron hijos, perdieron familiares y por eso pintaban cosas raras. Pero la pregunta es, ¿será porque ellos estaban metidos en algo loco y por eso tuvieron esas pérdidas? Y después se dedicaban siempre a pintar. Entonces, qué interesante porque el lenguaje bíblico también nos puede dar un norte mucho más exacto. Tenemos el Éxodo 7:22, dice, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Interesante, porque hoy miramos un montón de gente queriéndose hacer pasar por Dios, enseñándonos todas estas nuevas teorías, filosofías, y la gente lo cree y se le endurece su corazón, y cuando ya uno le presenta la palabra de Dios, ya no la quieren escuchar. Levítico 19:26 dice, no comeréis cosa alguna con su sangre, ni seréis adivinos ni agoreros. Como podrán ver, teníamos el tema del cuate que se estaba comiendo a su compañero de banda, y en la misma Biblia habla de eso, no lo harás. Y eso es parte también, entra dentro de los adivinos y la hechicería. En Deuteronomio 18:10 dice también algo interesante. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero o hechicero. Jeremías 27:9. Vosotros pues no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, o a vuestros agoreros, ni a vuestros hechiceros que solo hablan, diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Si se dan cuenta, todo lo que está sucediendo hoy dentro de la hechicería solo nos confunde más. Y recordemos que en la serie pasada hablábamos que la confusión significaba Babel, Babilonia. En Nahum 3:4 dice, todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. También vimos en la serie pasada no solo entender quién era Babilonia, sino también entender quién era la gran ramera. Y esa gran ramera, ¿cómo nos está hechizando? A través de la música, la televisión y las novelas. Apocalipsis, y con esto, Apocalipsis 18:23, dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio ni de la novia oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por las hechicerías, por lo mismo que seguimos viendo, por lo mismo que seguimos creyendo en la media, y ya no creemos en una palabra que estaba escrita desde hace más de 6,000 años. Entonces, reflexión. En Efesios 6:12, aquí lo menciona, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y aquí lo subrayo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de estos cultos que existen y se dejan gobernar por estos espíritus. En la próxima serie, que espero que no se la pierdan, vamos a hablar de este poder del ocultismo y vamos a ver en un mapa desde dónde nació, desde dónde se postó, hasta en la Biblia podemos encontrar paso por paso dónde se fue moviendo el enemigo, porque te da las rutas hasta el día de hoy donde se está posando y coincide con lo que vimos en la serie pasada. Entonces, entramos a la parte de comentarios y preguntas.